necesitan ejemplos seguramente de ver, de conocer, de oír de congregaciones divididas y con problemas internos que han terminado en divisiones que terminan fracturando la iglesia local y una congregación termina volviéndose 2 o 3 por diferentes situaciones y exactamente por esto, por no cuidar la unidad de la iglesia. Y aquí en 1 Corintios, cuando Pablo escribió esta carta, fue en el año 55 después de Cristo. No mucho tiempo después de que el Señor de nuevo había sido crucificado y ya estaba en la gloria, unos 25 años prácticamente antes, unos 25 años antes de que Pablo escribiera 1 Corintios, el Señor estaba en la gloria. No había pasado mucho tiempo, 25 años desde que el Señor había estado en la tierra. Y en esta primera carta de Pablo a los Corintios, él escribe, como alguien lo resumió, para hablarles de la vida en la iglesia. La vida en la iglesia. Esta iglesia había sido muy bendecida por el Señor. Pablo había estado ahí y de hecho él estuvo ahí en Corinto, el Señor lo había usado, muy rico su legado. La iglesia en Corinto fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Esto lo vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Lo pueden ver ahí, no lo tienen que buscar, ni se los voy a leer solo para que lo tengan como dato. Esto significa que para cuando Pablo escribió esta carta habían pasado ya varios años y para ser más específicos, el segundo viaje misionero de Pablo fue entre el 50 y 52 después de Cristo. 50 y 52 después de Cristo. Esta carta Pablo la escribió en el 55 después de Cristo. Él estuvo en Corinto 18 meses, cerca de 2 años. Entonces, si se ponen a atar cabos en un sentido, es increíble que esta fue una de las iglesias que disfrutó de una manera única el ministerio de Pablo, de manera presencial y prolongada. Pablo estuvo ahí entonces entre el 50 y el 52 después de Cristo, estuvo 18 meses ahí y unos 3 años después de que había estado ahí, 2 a 3 años después, les escribió esta carta. No había pasado mucho tiempo, y esto es lo que es impactante, hermanos. Pablo había dejado Corinto unos 2, 3 años después de que les escribió esta carta. No había pasado mucho tiempo después de que él estuvo ahí cuando escribe esta carta, y había problemas severos. Esto nos recuerda la propensión, la tendencia que tenemos tan fuerte al mundo y a las divisiones. Porque aun cuando el apóstol Pablo estuvo ahí 18 meses con ellos, vieron su ejemplo, oyeron su enseñanza de primera mano. ¿Cómo es posible que tan solo unos 2, 3 años después Pablo tiene que escribirles para corregirlos en el área de las divisiones? Pero esto nos recuerda otra vez esta situación, esta tentación tan fuerte que llegamos a enfrentar. Y por eso no es raro que llegue a haber divisiones en una iglesia local. Entonces, aquí en 1 Corintios 1, versículo 10, Pablo aborda el tema de las divisiones. Y otra vez, hermanos, el hecho de que Pablo abordara primero este tema muestra lo delicado que es. El hecho de que le dedicara tanto tiempo a este tema muestra lo delicado que es este tema, lo serio que era, lo alarmado que estaba Pablo, porque otra vez, hermanos, aquí en 1 Corintios, Pablo al escribir a esta iglesia, una iglesia en un lugar donde había mucha mundanalidad. De hecho, cuando alguien se refería a una persona en ese entonces como a un corintio, está actuando como un corintio, está corintianizando, se refería a que estaba involucrado en inmoralidad sexual. Era un lugar donde había mucho pecado. Sin embargo, Dios en su gracia de nuevo
unos 2, 3 años antes de que Pablo escribiera esta carta, el Señor le permitió estar ahí 18 meses, el Señor levantó esta iglesia y empezaron a haber muchos problemas a lo largo de la carta. Vemos que había inmoralidad en la iglesia, había problemas en la cena del Señor, había un desorden ahí con el uso de los dones espirituales en pleno servicio. De nuevo, 2, 3 años después apenas de que Pablo había estado con ellos. Pero de todos estos temas, estaban emborrachándose, estaban pecando de glotonería en la cena del Señor, estaban en un desorden, un caos en el servicio con los dones espirituales, con problemas en el área de la resurrección, negando a algunos la resurrección. A pesar de esos problemas tan serios, el primer problema que Pablo quiso abordar fue el de las divisiones, ahí en el 1:10. Y de nuevo, lo que es impactante aquí en 1 Corintios es que Pablo tomó el resto del capítulo 1, todo el 2, el 3 y el capítulo 4 para abordar el área de las divisiones. Prácticamente 4 capítulos, y el primero en el orden del día de temas que Pablo abordó para corregir a los corintios fue dedicado al área de las divisiones. Esto, hermanos, ya en sí nos debe mostrar lo delicado, lo serio que es el área de las divisiones en la iglesia. Entonces, vamos a ver aquí en 1 Corintios 1, 10 al 31, 2 verdades para que cultives la unidad en la iglesia. 2 verdades para que cultives la unidad en la iglesia. En primer lugar, tenemos que entender la mentalidad contra la unidad. Ahí en los versículos 1 al 17, que es la soberbia. La mentalidad contra la unidad, esto es lo que atenta contra la unidad, es la manera de pensar soberbia. Esto lo vemos en los versículos 1 al 17 del capítulo 1. Y en segundo lugar, vemos la mentalidad por la unidad, que es la humildad, versículos 18 al 31. Entonces, podemos decirlo así: 2 mentalidades, 2 maneras de pensar para que cultives la unidad en la iglesia. En primer lugar, tienes que evitar la mentalidad que atenta contra la unidad, la cual es la soberbia, versículos 1 al 17. Y en segundo lugar, tienes que cultivar la mentalidad que promueve la unidad. Versículos 18 al 31 es la humildad. La humildad. Entonces veamos la primera de 2 mentalidades para que cultives la unidad en la iglesia. Veamos en primer lugar la mentalidad que va contra la unidad, que es la soberbia. Versículos 1 al 17, vean lo que dice el texto. 1 Corintios 1:1 dice, para que recuerden quién está escribiendo aquí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, una iglesia local. Versículo 10, aquí empieza el primer punto de corrección, primer tema para hablarles de la vida cristiana a los corintios. Versículo 10, 1 Corintios 1:10, véanlo. Pablo les dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les dijo esto? Porque les acaba de hablar, versículo 4, de que agradecía al Señor por ellos, porque versículo 5, habían sido enriquecidos en Él. Versículo 6, tenían testimonio acerca de Cristo. En el 7, no les faltaba ningún don. Versículo 6, 8, 9, vean en el 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, corintios, ustedes son cristianos, realmente están en Cristo, realmente Dios los ha salvado, Dios los ha bendecido, tienen muchos dones espirituales, como lo vemos ahí en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14. Os ruego pues, versículo 10, a la luz de esto, a la luz de su llamado, a la luz de tanta bendición que Dios les ha dado en Cristo, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la frase por el nombre de nuestro Señor Jesucristo?
por causa de todo lo que Cristo es y ha hecho. Versículo 10, vean la siguiente frase: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto significa estén de acuerdo. Eso significa la frase que habléis todos una misma cosa. Les ruego que estén de acuerdo. Estén de acuerdo. 10, continúa, versículo 10. Y que no haya entre vosotros divisiones. Vean, por un lado les dice, estén de acuerdo, y por otro lado, vean el texto en el 10, y que no haya entre ustedes divisiones. Esa palabra divisiones es la idea central del capítulo 1:10 hasta el final del capítulo 4. Esto es lo que Pablo corrigió. Divisiones. Habían divisiones en esta iglesia. De nuevo, es increíble en un sentido. Esta iglesia que apenas hacía 2, 3 años antes Pablo había estado con ellos, 18 meses, y ya tenían divisiones. ¿Qué significa divisiones? Esta palabra divisiones aquí en el 1:10 traduce una palabra griega que significa la condición de estar dividido. Escucha, significa la condición de estar dividido debido a metas, debido a objetivos que están en conflicto. Se refiere a división, disensión, discordia, cisma. Esa es la idea de la palabra divisiones. Estos corintios estaban divididos porque tenían metas que estaban en conflicto, estaban en discordia, en cisma. Ahora, para entender lo que estaba pasando aquí, lo que está a punto de decirles, tenemos que entender que en esa época, en esa sociedad, el tener partidos o grupos era algo común. Y esa manera de pensar mundana, aparentemente, todavía la tenían los corintios y la arrastraron a la iglesia. Qué parecidos somos a ellos, ¿no es cierto? Así es la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. En un sentido, no hay nada nuevo debajo del sol en esta área. El ser humano se caracteriza por estar dividido, con discordia, por tener partidos, por tener grupos diferentes. Nos dividimos, esta es la tendencia pecaminosa humana, nos dividimos por las cosas más superficiales, por grupos étnicos, por cómo nos vemos, por qué nos gusta de comer, por dónde vivimos, por nivel socioeconómico, por partidos de fútbol. Ya estamos tocando un área sensible ahí, hermanos, perdón. Pero es característico de la naturaleza humana dividirnos por las cosas más superficiales. Y pasó lo mismo en el caso de los corintios. Y vean, Pablo les dijo, vean el 10 de nuevo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, esto es, estén de acuerdo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que, en otras palabras, en lugar de que haya divisiones entre ustedes, versículo 10, veanlo al final, sino que estéis, vean las siguientes dos palabras, perfectamente unidos. Vean la frase perfectamente unidos. Se puede traducir, pongan en orden, pongan en una condición apropiada. Y vean a qué se refiere versículo 10, cómo iban a poner en orden, cómo iban a colocarse en una condición apropiada al final del 10, sino que estéis perfectamente unidos, escuchen, en una misma mente. Se puede traducir la palabra mente en una misma manera de pensar. La palabra mente es manera de pensar, es lo que nosotros diríamos una mentalidad. Pablo aquí les dice, tengan una misma manera de pensar, y al final del 10, y en un mismo parecer. Esa palabra parecer se puede traducir propósito, intención, metas. Aquí al final del 10 Pablo les dijo, pongan en orden, tengan una manera de pensar. Les dijo, estén en una condición apropiada. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se veía? En una
misma manera de pensar, en una misma intención. Entonces, los corintios estaban teniendo divisiones. Y la manera, versículo 10, en la que iban a terminar con sus divisiones era pensando lo mismo, teniendo el mismo propósito, pensando lo mismo, buscando lo mismo. ¿Y qué era lo que debían buscar? Una manera de pensar abnegada como la de Cristo. Una manera de pensar abnegada como la de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo lo repite de diferentes maneras en los capítulos 1, 2, 3 y 4, véanlo. Primero les dice ahí, vean, en el 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18, la palabra de la cruz. ¿Por qué se concentró en Cristo en la cruz? Porque ahí vemos, como en ningún otro punto de su ministerio, la manera de pensar abnegada de nuestro Señor, la manera de pensar humilde de nuestro Señor. Se humilló haciéndose obediente hasta lo sumo, ¿qué? Muerte de cruz. En el capítulo 2 les dice, versículo 16 al final, nosotros tenemos la mente, la manera de pensar de Cristo. En el capítulo 3, otra vez vean, continuamente apuntando a una manera de pensar abnegada, que piensa en otros antes de uno. Allí en el capítulo 3, Él les dice, 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En otras palabras, no piensen según el mundo. Capítulo 4 se pone como un ejemplo de humildad. Les dice, vean en el 4:1, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 4:7, véanlo. 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vean en resumen 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. 4:6, escuchen, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que esté escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este era el problema. Se envanecían unos contra otros porque pensaban más de lo que está escrito acerca de ellos. Entonces, aquí en el versículo 10, y vean, lo va a explicar ahora Pablo. Pablo los exhortó a no dividirse, y a partir del versículo 11 hasta el 4, capítulo 1, 2, 3, 4, les dijo cómo evitar las divisiones desde diferentes puntos de vista. Véanlo en el 1:11. ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Dices tú, ya salió aquí el chismoso. Fue Cloé. Realmente no sabemos quién fue esta persona. Aquí Pablo no reprendió a Cloé. Aparentemente esto fue apropiado, pero vean la palabra contiendas aquí al final del 11. En el 10 ya vimos la palabra divisiones, y en el 11 la palabra contiendas. Esa palabra contiendas ahí en el 1:11, véanla, en el griego se refiere a rivalidades, discordias, relacionadas con adoptar cierta postura en referencia a un asunto. Y ahora vean en el 12, nos da más detalles de cómo se manifestaban estas divisiones. Y de nuevo, en el versículo 12 vemos una manera de pensar mundana del tiempo de los corintios. Y parte de esa manera de pensar la vemos en que el modelo educativo de los sofistas enseñaba esto. Esto lo dice un comentarista. ¿Quiénes eran los sofistas? Bueno, los sofistas eran una escuela de enseñanza que tenían una manera de pensar, de enseñar, en el que, escuchen esto, el alumno era leal a un maestro en particular.
Esto era lo que enseñaban los sofistas. Si tú eras alumno, tú debías ser leal a ese maestro en particular. Y esto obviamente los llevaba a adoptar una manera de pensar competitiva. ¿Por qué? Porque la idea de los sofistas era: mi maestro es el bueno, el tuyo no sirve. El mío sí sirve, el tuyo no. No, el mío sí es bueno, el mío es mejor que el tuyo por esto. No, el mío es mejor por esto. Como niños chiquitos, véanlo, así somos. Y para humillarnos, hermanos, pecamos igual que nuestros hijos y nuestros nietos. Igual, nada más que conforme pasan los años nos volvemos más sofisticados, más hábiles en disfrazar nuestro pecado o en expresarlo. Pero igual. Es la misma idea aquí. Vean aquí, las divisiones corintias se manifestaron en que se apegaron a ciertos líderes, se exaltaron a ciertos líderes por encima de otros. Y aquí en el versículo 2 exaltaron a 4 personas. Se dividieron en 4 grupos de acuerdo con la persona que exaltaban. Véanlo, versículo 12, Pablo les explica lo que mencionó en el 11, eso de que habían contiendas. Pablo les explica, versículo 12, véanlo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y vean, cada uno de vosotros, esto apunta a que había una responsabilidad personal, individual, que esto aparentemente había afectado a toda la iglesia. Dice en el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí viene el primer grupo, yo soy de Pablo. Los de este primer grupo probablemente exaltaron a Pablo porque, Pablo había estado con ellos 3 años antes, había estado con ellos 18 meses, fue el fundador de la iglesia en Corinto, era su padre espiritual, según 1 de Corintios 4. Pero vean un segundo grupo en el 12, dice el texto, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Estos de este segundo grupo probablemente exaltaron a Apolos como su líder, porque nos dice Hechos 18:24 que Apolos era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y para los corintios la oratoria era muy importante. El poder ser elocuente en público era muy importante. Y sabemos que a Pablo, parte de la manera en la que lo atacaron falsos maestros que se infiltraron a la iglesia en Corintio tiempo después, atacaron a Pablo porque no era muy buen orador, no era muy elocuente. Por eso en 2 de Corintios 10, versículo 10 dice que la palabra de Pablo era menospreciable. No era buen orador, era más como Moisés, quizás tartamudo, no era lento, torpe con sus labios, pero quizás estos del segundo grupo de yo de Apolos decían, mira, Pablo, pobrecito el hombre, no sabe predicar, no es bueno con la oratoria, no se le da, velo, no es tan bueno como Apolos. Yo de Apolos, porque él es varón elocuente. Y vean un tercer grupo, versículo 12 ahí, otros decían en el 12, y yo de Cefas. ¿Quién es Cefas? Este es otro nombre para Pedro. Y ya pueden ver que los de este grupo probablemente pensaban, mira, Pablo, este hombre, sí, apóstol, pero ni siquiera estuvo como Pedro, quien fue líder de los apóstoles, 3 años con el Señor, y además un líder clave, como lo vemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, y Apolos ni apóstol, y Pablo ni puede predicar el pobrecito, y pues sí es apóstol, pero pues ya apóstol así, apóstol ya caducado, digamos, ni siquiera estuvo cuando estuvo, por ejemplo, Pedro fue no solo el apóstol que estuvo con el Señor 3 años, sino el líder, parte del círculo íntimo. Pedro estuvo ahí en Getsemaní, Pedro estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Qué Pablo ni que Apolos? Pedro es el bueno. Pero vean, aquí llegan los del cuarto grupo, al final del 12, y yo de Cristo. No, dirías tú, ese mató a todos. No,
Bueno, en términos humanos, eso habrían pensado estas personas, pero en este caso no. Dices tú, oye, pero ¿cómo no? ¿Qué no estaban haciendo lo correcto? Estaban exaltando a Cristo, no estaban exaltando a Pablo, a Apolos, a Cefas, estaban exaltando a Cristo. ¿Cómo que no? ¿No estaban bien? No. ¿Por qué? Porque tenían la misma actitud soberbia que los primeros tres grupos. No estaban exaltando a Cristo, estaban exaltándose a sí mismos usando a Cristo. Se estaban exaltando a sí mismos usando a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay por lo menos dos indicadores en el texto, versículo 11 al final. Pablo dijo, hay entre vosotros contiendas. Versículo 10, hay entre vosotros divisiones. Hay divisiones, hay contiendas. Nada más que unos los expresaban diciendo, versículo 12, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y vean, hermanos, aquí hay otro indicador muy importante que muestra que incluso este cuarto grupo del versículo 12 que dijo yo de Cristo, que probablemente pensaban que eran los espirituales de los cuatro, porque probablemente dijeron, ustedes de Pablo, Apolos, ¿qué? Yo de Cristo, yo soy mejor que ustedes, yo de Cristo, yo exalto a Cristo. Y vean aquí, no solo el indicador que dice el versículo 10, que había entre ellos divisiones, y el 11, que había entre ellos contiendas, que muestra que el decir yo de Cristo no honraba al Señor. Aquí hay un indicador potente en el versículo 12 que muestra que estaban mal incluso los que decían yo de Cristo. Véanlo, vean en el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esta palabra yo se repite 4 veces en el texto griego y traduce la palabra griega ego. Ego, de donde obtenemos ¿qué palabra? Egoísta. No que la palabra ego esté mal. El Señor cuando dice, por ejemplo, en los evangelios, yo soy el camino, yo soy, es ego eimi. Pero aquí, esta palabra ego sí expresa egoísmo, soberbia. Aquí en el versículo 12 tienen la raíz que provocó las divisiones en Corinto. Versículo 12, yo. La soberbia siempre refleja una manera de pensar mundana, como lo vemos con los corintios. En resumen, hermanos, escuchen, el egoísmo divide, la humildad une. El egoísmo divide, nuestro egoísmo, nuestra soberbia contribuye a dividir a la iglesia y nuestra humildad contribuye a unir a la iglesia. Y vean aquí en el versículo 13, Pablo confrontó esta manera mundana de pensar, de elevar a un líder por encima de otro, esta manera de pensar competitiva de que mi líder es mejor que el tuyo. Y lo hizo aquí en el versículo 13 con 3 preguntas retóricas. Una pregunta retórica nos da la respuesta por la manera en la que es hecha. Véanlo, versículo 13. Pablo les preguntó, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no, imposible, ridículo, tan ridículo como las siguientes 2 preguntas. Versículo 13, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Claro que no. O, tercera pregunta en el 13, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Pablo no es el Salvador. Estas últimas 2 preguntas muestran, como un autor dijo, escuchen, lo absurdo y hasta pecaminoso de lo que hicieron los corintios aquí. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los corintios fue, escuchen, exaltar a líderes humanos al nivel de Cristo. Ellos exaltaron a líderes humanos al nivel de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Por las preguntas que hizo Pablo en el 13. Vean de nuevo el texto para que lo vean ustedes. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice,
yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, ¿por qué exaltas a Pablo si Pablo no fue crucificado por ti ni fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pudo haber hecho lo mismo, la misma lógica con Pedro. ¿Por qué exaltan a Pedro si Pedro no fue crucificado por ustedes, no fueron bautizados en el nombre de Pedro? ¿Se dan cuenta? Esto es exactamente lo que hacemos cuando exaltamos a alguien que no sea el Señor Jesús y nadie más. Muy importante esto. Nadie merece ser exaltado más que el Señor Jesucristo. Nadie merece la preeminencia. Cristo únicamente. Diótrefes buscaba la preeminencia, pero Cristo merece la preeminencia. Y aquí en esta situación no fue Pablo, ni Apolos, ni Pedro los que buscaron la preeminencia, fueron los corintios, fue la congregación misma la que contribuyó, la que buscó exaltar a hombres, y al hacerlo exaltaron a hombres al lugar de Cristo. Muy importante esto. Esto es tan importante. Esto es exactamente lo que hacemos cuando exaltamos a algún líder y no a Cristo. Lo colocamos en el lugar de Cristo. Y cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Contribuimos a divisiones. ¿Por qué? Porque fragmentamos a la iglesia, fracturamos la unidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo es el único que es exaltado en una congregación, hay unidad. Él es el eje que mantiene a todos rodeándolo a Él, por así decirlo. Él es el eje que mantiene unida a la iglesia, todos enfocados en Él, todos buscando exaltar a Cristo, todos buscando que Él se vea bien, no que un líder se vea bien, no que yo me vea bien, no. Tan importante esto. Y vean, Pablo aclaró versículo 14, 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ni siquiera sabemos quién fue Crispo y Gayo. Quizás Gayo fue el de Romanos 16:23. ¿Y por qué dijo esto Pablo? Vean en el 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y en el 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Vean nada más, no es que Pablo menospreció aquí el bautismo. No es que Pablo no quiso bautizar a nuevos convertidos. Lo que hizo aquí, escucha, es que apuntó a lo que importa. Aquel en cuyo nombre fueron bautizados los corintios. ¿Por qué hizo esto? Para unirlos, para acabar con las divisiones. Todos habían sido bautizados en el nombre de una persona y ya. Esa es la idea. No tenían por qué dividirse. Si todos fueron bautizados en el nombre de Cristo, si todos fueron bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de su líder favorito, todos fueron bautizados en el nombre de Cristo porque solo Cristo los salvó, no su líder favorito. Esa es la misma idea. Observen versículo 17, Pablo vuelve a apuntar al Señor. Apuntó al Señor del 12 al 16 al mostrarles, miren, fueron bautizados en el nombre de Cristo porque Él es el Salvador y es el único que merece ser exaltado, y por eso no deben dividirse exaltando a alguien que no sea Cristo. Y ahora en el 17 vean cómo Él volvió a apuntar al Señor al decirles que Él predicó a Cristo y nadie más. Vean el 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Esto es, a proclamar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. Esto es, no con técnicas de comunicación para manipular, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vean por favor que aquí Pablo dijo, las técnicas humanas de comunicación
no convierten, las técnicas humanas de comunicación exaltan al hombre, no a Cristo. Y por eso Pablo no buscó predicar con técnicas humanas de oratoria, fue deliberado. Por eso dijo, allá adelante vean en el capítulo 2, versículo 1, 1 Corintios 2, 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no os fui a predicar con técnicas humanas, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo es que la predicación de Pablo, cómo se vio esa predicación que fue con demostración del Espíritu y de poder? Ahí lo dice por implicación. Si su predicación no fue con técnicas humanas de comunicación, de manipulación, la implicación es que simplemente fue con una explicación de quién es Cristo. Eso es todo. Con decirles, este es el Señor Jesús, arrepiéntanse, punto. Sin técnicas, sin buscar manipularlos. Y de nuevo, ¿por qué hizo esto? Porque exaltó a Cristo crucificado. Entonces, aquí vemos la primera mentalidad para que cultives la unidad en la iglesia. La mentalidad contra la unidad. Esta es la mentalidad que tenemos que evitar y es la soberbia. La soberbia. Versículos 1 al 17, vean rápidamente para terminar. Veamos ahora finalmente la mentalidad por la unidad, humildad. Humildad, versículos 18 al 31. Aquí a partir del versículo 18 y hasta el 2.5, aunque vamos a ver solo hasta el 31. Escuchen esto, del 1.18 hasta el 2.5, Pablo se concentró en la predicación de la cruz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su propósito aquí? Versículo 10, que todos habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dices tú, ¿cuál es la relación? ¿Por qué? Para acabar con las divisiones, es que Pablo se concentró en predicar a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Para corregir las divisiones. Es que Pablo le recordó de la predicación de Cristo en la cruz. Vean la respuesta, 1.18. 1.18. Porque la palabra, o en el griego, la proclamación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y escuchen esto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto significa que Dios usa la proclamación de la cruz para transformar al pecador. Ahora escuchen, aquí dijo en el 1.18, Cristo, lo dice aquí, la palabra de la cruz, ya lo metió en el 1.17, vean, para que no se haga vana, la cruz, vean el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vean ahí ustedes que se centró en la cruz, en Cristo crucificado. ¿Por qué? Vean ahí en el 2.2, otra vez lo dice, avancen al 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Vean esto, hermanos, esto es muy importante. En el 1.17 dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿El Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio, Pablo? Ahí adelante en el capítulo 15 se los recordó. Vayan al 15 rápidamente. Capítulo 15. 15.1. Y hay una verdad muy, muy importante. 15.1. Pablo dijo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 15.2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí viene el contenido resumido del Evangelio. 15.3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Cristo, 3, murió por nuestros pecados. 4, fue sepultado y resucitó. Ahora regresen al 1:17. Pregunta. En el 1:17 dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18, porque la palabra de la cruz, 2:2, Jesucristo crucificado. Pregunta para ustedes: ¿por qué, si el Evangelio, dijo Pablo, incluye a Cristo en la cruz, sepultura y resurrección, por qué aquí dijo el Evangelio en el 1:17 y se estacionó del 1:17 al 2:5 en Cristo crucificado? ¿Por qué Pablo aquí se centró en esa parte del Evangelio que es Cristo en la cruz? ¿Por qué? Ya lo dijimos, pero véanlo ustedes en Filipenses 2, para que vean que no lo estoy inventando. Filipenses 2, aquí Pablo, también con los filipenses, estaba corrigiendo divisiones y les dijo: sean humildes. 2:3. Ejemplo 2:5, haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa manera de pensar? Humilde, véanlo. 2:6, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo en griego, siendo semejante a los hombres. Y aquí viene 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean ustedes que la humildad del Señor Jesús, 2:8, se ve al nivel más claro, más alto, en el punto más bajo. ¿Cuál es? En la cruz. ¿Por qué? Porque ¿para qué usaban la cruz en esa época? Para ejecutar ¿a quiénes? A los criminales, pero no cualquier criminal, a los criminales del nivel más bajo, a la escoria de la escoria de los criminales. Entonces, el punto de humillación más bajo del Señor aquí en la tierra fue cuando estaba en la cruz, siendo tratado como un criminal de lo más bajo. Esa es la idea. Entonces Pablo aquí, de manera deliberada, el Espíritu Santo lo guió para escribir esto. ¿Por qué entonces se centró en esa parte del Evangelio que muestra a Jesús en el punto más bajo, más claro de su humillación, para corregir que, versículo 12, el yo. Esta es la manera de corregir la división. Esta es la manera de evitar la división en la iglesia. ¿Cómo? Humillarnos, abnegación, aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Ver su humildad al nivel más bajo, al nivel más claro, al nivel más glorioso, que es en la cruz. Cristo crucificado. Otra vez, por eso, versículo 17 dijo, la cruz de Cristo. 18, la palabra de la cruz. Pablo entonces se concentró aquí en decirles, miren, necesitan recordar a Cristo en la cruz para, versículo 10, acabar con las divisiones. Necesitan buscar, versículo 13, exaltar al Salvador para acabar con las divisiones. Necesitan dejar su soberbia y necesitan ser abnegados. Necesitan buscar exaltar a Cristo y a nadie más. A nadie más. No yo, sino Él. No yo, sino Él. Y hermanos, aquí podemos estacionar, no lo vamos a hacer por tiempo, pero esta verdad, hermanos, se aplica a toda relación humana. A toda relación humana. Empezando por el matrimonio, la familia,
incluso en el trabajo, de manera limitada, incluso con incrédulos, obvio, nosotros como cristianos, ellos como incrédulos. Otra vez, cuando pensamos como los corintios, yo primero, esa es la puerta de entrada para las divisiones, para los problemas. Yo primero. Y te encuentras con otro, tu cónyuge dice yo primero, entonces allá hay un choque. No puede haber yo primero. Imposible. Pero si yo primero y el otro piensa yo primero, entonces voy a empujar hasta aplanar a ver quién cede primero, ¿no? Y eso causa problemas. Y otra vez, hermanos, lo que es peligroso y es muy sutil es en la iglesia, porque muchas veces tenemos convicciones fuertes en ciertas áreas donde la Biblia no nos da un mandato claro, áreas de aplicación, áreas que llamamos de opinión, de gusto, de conciencia, y ahí es terreno fértil para divisiones, porque tienes, por ejemplo, un hermano que dice, mira, yo creo que tenemos que tener 15 minutos de alabanza el domingo en la mañana, y el otro dice, no, 30 minutos, y la Biblia no nos dice 30 o 15, y los dos están convencidos y no ceden. ¿Dónde va a acabar eso? Uno de los dos va a terminar reventando, por así decirlo, ¿no? Si uno no cede, uno tiene que salir, por lo menos de ese ministerio, porque está tan convencido de que tienen que ser 30 minutos y terminan yendo con el pastor, los pastores, soy pastor, 15, 30. Entonces ya entran los árbitros para ver quién va a ganar. Y el que no ganó, si no es humilde, ¿qué hace? Se va muchas veces. Y se fue, no porque, oye, es que ya la iglesia se pervirtió, ¿cómo? Sí, negaron la deidad de Cristo, por eso me fui. Bueno, gracias a Dios que te fuiste. Negaron la inerrancia de la Escritura, vete de ahí, por favor. Es que están permitiendo ahí que haya pecado en la iglesia y lo fomentan el robo, la mentira y lo exaltan, vete de ahí. Pero hombre, por esas cosas llega a pasar, hermanos, llega a pasar. Ahora, no estamos diciendo que cuando alguien sale por un asunto de conciencia con lo que no está de acuerdo, está siendo necesariamente soberbio, que quede claro. Llega a pasar que hay asuntos de convicción y uno dice, ¿sabes qué? Prefiero retirarme, pero otra vez que sea con una actitud humilde, que sea con una actitud que busca unir, no dividir, humilde, que reconoce, ¿sabes qué? Yo no quepo aquí, me retiro, ¿me entienden? Esa es muy diferente, una actitud humilde, que busca incluso evitar al máximo estorbar la unidad de la iglesia. El problema es cuando la soberbia, disfrazada muchas veces de convicción, busca aplanar a la iglesia y arrastrar a toda la iglesia en una dirección que es de gusto, que la Biblia no manda, que hay diferencia de opinión. ¿Se dan cuenta? Creemos que ahí es un problema. Y ahí es cuando el problema viene, cuando hay una actitud soberbia y dice, ¿sabes qué? Pues aquí va a haber sangre. Si no se hacen las cosas como yo digo, aquí van a rodar cabezas. ¿Qué es eso? ¿Humildad? No. En lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo expuse mi postura, no están de acuerdo, o me someto a esta postura de los 30 minutos en lugar de 15, al final de cuentas no es pecado. No me gusta, tengo mi convicción por lo que sea, ya quedó. Pero, y si de plano me molesta mucho, bueno, pues me voy a otra iglesia donde tengan 30 minutos. Bueno, está bien, si a ti te gusta así, pues vete. Pero calladito, humilde, exaltando al Señor, respetando a los líderes. Entonces, hermanos, este es un tema delicado, pueden verlo. Pero Pablo, vean, versículo 19, cómo Pablo se concentró en la abnegación de Cristo en la cruz, y ya estamos terminando, versículo 19, pues está escrito, apoyó lo que acaba de decir en el 18, con citas del Antiguo Testamento, les dijo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es, Dios desechó en la época de Isaías la manera de pensar mundana
Y por eso dijo Pablo, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La respuesta es sí. La idea es la manera de pensar mundana, soberbia, que exalta al hombre y no a Cristo, se opone a Cristo en la cruz, se opone a la sabiduría de Dios mostrada en el Dios hombre, el Rey del universo, el Altísimo, humillado de manera voluntaria, por amor, por recibir el castigo de los que vino a salvar, aunque no lo merecía, escogió colocar los intereses, el bienestar de aquellos a los que vino a salvar, y se humilló al someterse a ser tratado como un criminal de lo más bajo. Vean el versículo 21, continúa: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vean ahí en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, aquí viene otra vez, predicamos a Cristo crucificado. Vea, no dijo Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque estaba enfatizando la humildad de Cristo en la cruz. Claro que predicó la resurrección, lo vemos en Hechos, lo vemos en otras partes de las epístolas, pero aquí se estacionó, versículo 23, en Cristo crucificado, versículo 23. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Vean cómo eran ustedes antes de que el Señor los salvara, que no son muchos sabios según la carne. Esto es, según la manera de pensar del mundo, no eran muy inteligentes, Corintios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, escuchen, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, propósito, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí Pablo dijo, miren, Dios hizo todo por nosotros en Cristo. Por esta razón nos debemos gloriar en Él. Pero al estarse dividiendo, los corintios estaban atacando la obra de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque al estarse exaltando, al estar exaltando a sus líderes, no exaltaban al Señor a quien debían toda su salvación. Estaban tratando a sus líderes como si sus líderes fueran sus señores, sus salvadores. Entonces, no se estaban, al estarse dividiendo, estaban siendo soberbios, y cuando uno es soberbio, se está gloriando en uno mismo, no en el Señor. Cuando nos exaltamos, nos gloriamos en nosotros, no en el Señor. Entonces, debemos promover la unidad en la iglesia. Debemos evitar las divisiones en la iglesia, porque demuestran una manera de pensar humana que exalta al hombre y no a Cristo, no a Dios. Pero, 1 Corintios 1, 30 y 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Cuando recordamos que Dios ha hecho todo en Cristo, porque nosotros no podíamos hacer nada, entonces nos gloriamos en Él y no en nosotros. Y esta manera de pensar contribuye a la unidad. ¿Por qué? Porque todos estamos humillándonos y gloriándonos en la misma persona. ¿Quién? El Señor. Todos exaltamos a la misma persona, el Señor. No estamos exaltándonos a nosotros ni a otra persona por encima del Señor.
y por lo tanto estamos buscando los intereses del Señor, el agrado del Señor, no estamos buscando nuestros intereses ni nuestro agrado, y esto contribuye a la unidad. Tan importante recordar esto. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Reconocemos, Padre, que somos iguales a los corintios. Tú lo sabes. Con esta inclinación pecaminosa tan fuerte a gloriarnos en nosotros, no en ti. Perdónanos, Señor, por olvidar todo lo que has hecho por nosotros en Cristo, porque no podemos hacer nada. Cuando nos gloriamos, olvidamos que Cristo nos ha sido hecho por ti sabiduría, justificación, santificación y redención. Es solo por Él que podemos tener acceso a tu palabra. Nos has declarado rectos. Mediante Cristo nos has hecho santos posicionalmente. Nos has liberado de la esclavitud al pecado. Nada de lo cual podríamos haber hecho por nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a identificar la soberbia en nuestra vida que contribuye a la división en la iglesia, para confesarlo, pedirte perdón, arrepentirnos y buscar, Padre, como la prioridad, como debe ser, darte a ti lo que solo tú mereces, la gloria, para que el que se gloríe, gloríes en el Señor. Amén.